Imaginen por un momento cómo un pequeño grupo de conquistadores, armados y con ambiciones imperiales, pudo derrocar un imperio tan vasto y complejo como el azteca. Este relato no es solo una crónica de guerra, sino también una historia de astucia política, alianzas estratégicas y un choque de culturas que aún resuena en la actualidad. En 1519, Hernán Cortés, junto con unos pocos cientos de hombres, desembarcó en las costas de lo que hoy es México. Este evento marcó el comienzo de una serie de tácticas y maniobras que desafiaron las expectativas. Cortés, un estratega nato, no se lanzó directamente a la confrontación. En su lugar, comenzó a tejer una red de alianzas con varios pueblos indígenas que estaban insatisfechos bajo el yugo del imperio azteca. Estas alianzas serían cruciales para sus planes futuros, destacando especialmente su unión con los tlaxcaltecas, quienes se convertirían en sus aliados más firmes y determinantes. A medida que Cortés y sus nuevos aliados avanzaban hacia Tenochtitlán, la capital azteca, su ejército creció en número y diversidad. Esta marcha no fue simplemente militar, sino también una campaña de negociaciones, donde Cortés aprovechó las rivalidades preexistentes entre diferentes grupos indígenas para fortalecer su posición. La llegada de los españoles a Tenochtitlán fue un momento de tensión y maravilla. Moctezuma II, el emperador azteca, recibió a Cortés con una mezcla de diplomacia y cautela, tratando de entender si este extranjero era la encarnación de alguna deidad según las profecías aztecas. Sin embargo, la relación entre Cortés y Moctezuma pronto se deterioraría, culminando en eventos trágicos como la masacre en el Templo Mayor durante una festividad religiosa, que precipitó la hostilidad abierta entre aztecas y españoles. Esta tensión alcanzó su punto máximo en la Noche Triste, cuando Cortés y sus hombres fueron forzados a huir de Tenochtitlán bajo un ataque devastador. Pero la historia no terminó allí. Cortés, determinado y reforzado por su imperiosa necesidad de triunfo, regresó con un ejército aún más grande, compuesto no solo por españoles, sino también por decenas de miles de guerreros indígenas. El sitio que siguió fue implacable. Tenochtitlán, afectada por enfermedades europeas que diezmaron su población y por la continua presión militar, finalmente cayó en 1521. Esta victoria de Cortés no solo significó la caída de un imperio, sino también el inicio de una nueva era de dominio español y mestizaje cultural, que transformaría fundamentalmente el paisaje sociopolítico de Mesoamérica. El impacto de la conquista se extendió mucho más allá de las batallas y la política. Afectó profundamente las culturas, las economías y las vidas de millones de personas. Reflexionando sobre la conquista de México, nos enfrentamos a una historia de inmensa complejidad. Nos enseña sobre la brutalidad y la belleza de los encuentros humanos, sobre cómo la ambición y la resistencia pueden reformar mundos enteros. La conquista nos invita a considerar las consecuencias de nuestros actos y las ondas que estos pueden enviar a través de la historia. ¿Qué lecciones podemos llevarnos del encuentro entre Cortés y Moctezuma? Tal vez que la historia es un tejido de relatos humanos, entrelazados de maneras que continuamente necesitamos examinar y comprender.